Buenas tardes, los saludamos de Argentina en el módulo que la Facultad de Ingeniería del Ejército de la Universidad de la Defensa Nacional ha preparado en su última presentación para el curso universitario en ciberseguridad, que junto con otras universidades colegas de Latinoamérica y de España hemos organizado desde el año 2021. En el día de hoy, luego de haber desarrollado tres encuentros sincrónicos vinculados a criptografía, a controles críticos de ciberseguridad y una primera presentación de arquitectura de confianza cero, tendremos al señor coronel retirado Juan José Benítez, que para abreviar en el extenso currículum que posee, voy a hacer una presentación muy resumida. El señor coronel, a quien saludo nuevamente, muchas gracias por sumarse a este equipo, mi coronel. Es ingeniero militar, ingeniero en informática, egresado de esta facultad, además de prestar servicios en destacadas posiciones del ejército argentino. Ha hecho lo propio en la República de Chipre en el marco de las misiones de paz de Naciones Unidas. Ha realizado la Academia Militar de las Fuerzas Armadas de Alemania en una capacitación en ciberdefensa y ciberseguridad. Ha trabajado en diferentes equipos y entidades del gobierno argentino como asesor del programa de ciberseguridad y también lo ha hecho con el gobierno de Bolivia con el programa de ciberseguridad. Se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de San Isidro, de esta Universidad Nacional de la Defensa Nacional, además de ser expositor invitado en diferentes eventos como la Ecoparty y otros eventos destacados de la Argentina y de otros países. Es consultor independiente en ciberseguridad. Su formación, además de ser ingeniero en informática, está posgraduado en la especialización en criptografía y seguridad teleinformática, en ciberdefensa de esta facultad y tiene certificaciones de diferentes organismos. En particular, resulta interesante todo lo vinculado a seguridad de la información y a ciberseguridad dentro de los estándares de la ISO 27000, 22301, vinculados a gestión de la continuidad del negocio. Auditor líder también en el área de la ISO 27001. Múltiples certificaciones de Microsoft y sus diferentes roles técnicos. Y por supuesto su rol docente actualmente en la Escuela Superior Técnica, Facultad de Ingeniería del Ejército. Ha sido profesor en el Colegio Militar de la Nación, es instructor certificado Microsoft del IT College, un organismo muy prestigioso de la Argentina, del Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de la Escuela Superior de Guerra Conjunta, de la Facultad Militar Conjunta y de la Universidad Nacional de San Isidro. En su desarrollo profesional es director actualmente en la empresa AMPRO, consultora en seguridad y ciberseguridad, perito informático matriculado en el Consejo Profesional de Telecomunicaciones y Computación y ha tenido un puesto destacado con el cual he tenido oportunidad de compartir un trabajo común como el primer jefe del Centro de Ciberdefensa del Ejército Argentino en el momento de su creación, en el año 2013 hasta el 2016. Y otros antecedentes vinculados siempre al área de informática dentro de las Fuerzas Armadas. Mi coronel, he tratado de ser breve porque tendría que seguir. Le agradezco haberse Gracias por integrado y me ponen un gran compromiso. Vamos a ver, en este momento justo son las 7 en punto, así que ya alargamos con la presentación. Hay un archivo, hay un micrófono abierto, ¿no? Sí, por favor, estén atentos los coordinadores. Ahí está bien la presentación, ¿no? Estoy trabajando bien.
Lo escuchamos con gusto, mi coronel. Bueno, vamos a ver la segunda parte. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, empezar con un repaso. Vamos a ver identificación de los activos críticos, aplicaciones de control de identidad de acceso, establecer control estricto de red, que es ZTNA, SDP, cómo se emplea particularmente los protocolos para poder comunicar la mensajería, Network Access Control, EDR, inmutabilidad de los logs, estándar que apoyan CTA y un pequeño resumen. Sé que esto es un montón de datos, estoy dando porque acá hay, que acá hay como una suite de soluciones que todas están apuntando a esta nueva forma que es ZTA, que simplemente es una guía como para ir haciendo fuerte las estructuras de seguridad. La idea es dar lugar a, si son pocas preguntas, si no el tiempo no va a dar, por ejemplo, terminar cada uno de estos módulos, si en el chat hay un par de preguntas, verlas. Yo en este momento estoy sin acceso al chat. Yo hago de lector del chat y cuando usted me dé el espacio le digo si hay preguntas o no. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, como habíamos dicho, en esta nueva arquitectura es que no se confía en nadie, siempre hay que verificar permanentemente, hay que estar trabajando en quién está conectado, qué hace. Nosotros venimos de otro concepto, uno ponía nombre, usuario y contraseña y podía estar dentro de la organización todo un día trabajando y que ya estaba metido adentro. Esto es distinto. Acá lo que tenemos frente a que es un enfoque de seguridad perimetral o el más tradicional, el que normalmente tenemos en nuestras organizaciones, y esta es la arquitectura ZTA. O sea, en el modelo de confianza, en la arquitectura tradicional, normalmente el que estaba dentro de la red se tenía confianza y podía trabajar. Independientemente de los pasos que después se hicieron redes Wi-Fi para los invitados y se empezaron a poner un poco de control con las MAC-address en los accesos a los switches o se puso IDS dentro de la red y para analizar todo lo que es el perímetro de la parte de servidores. Cada uno de estos esquemas, que hay un montón, no es el asunto de leerlo, yo lo que se lo quiero es aportar para que después ustedes lo puedan leer en la tranquilidad, ¿no? Y aclaro, las preguntas, ninguna pregunta sobre ZTA es cuál es la protección interna, diferencia entre perimetral y arquitectura ZTA. Eso no va a estar en las preguntas son generales. Entonces, vemos que hay distintas formas de autenticación, la escalabilidad, todo lo que es control de acceso. Mi coronel, discúlpeme. Está con la carátula, digamos. No sé si usted ha iniciado alguna animación. No, ahí me quedé colgado ahí. Entonces, dejar de compartir, vamos a ir de vuelta. Perdón. No sé qué pasó de vuelta. A ver. Yo ya había pasado 3 pantallas, pero estaba en la tercera. Compartir. Ahí estoy compartiendo. A ver, ahí largo. ¿Avanza? No, ahí lo estamos viendo en modo de edición. No sé, entonces. Si pasa desde esa pantalla a modo presentación, quizás aparezca la dinámica. No sé. Vamos, un momentito, guardo. Largo todo de cero de vuelta. Dejar de compartir. Le pido 1000 disculpas, no sé. Realmente esto de clase con esto es Zoom y no tengo problemas con las clases. Pantalla completa, compartir. Ahí estoy compartiendo. Vamos a abrir la aplicación. Ahí pasé a modo de edición. ¿Está? Ahí está, en modo presentación, y ahí sí tiene la animación. Ah, bueno. Este era el temario que había leído recién. Esto acá es el inicio de lo que había hablado sobre la arquitectura, y este era estamos viendo la evolución, la pantalla que dice evolución. Así es. Gracias. Esto es lo que le estaba diciendo, hablando al aire, parecían en el radioteatro, así que se tenían que imaginar ustedes lo que estábamos hablando. Entonces acá tenemos distintos modelos de confianza, el acceso interno,
O sea, ustedes ven, este es grande, el usuario positivo dentro del perímetro son confiables, acá no, por más que esté dentro del perímetro, en este concepto siempre se sigue analizando quién está, análisis de comportamiento, esto vamos a ir viendo. Protección interna, autenticación, la escalabilidad como es distinto, control de acceso, protección contra amenazas internas, adaptabilidad al trabajo remoto. Nosotros estamos trabajando con VPN. Acá lo que vamos a ver que el concepto de trabajar desde remoto, VPN si es necesario, sino a través de SDP o ZNA. Entonces, el uso de tecnologías, nosotros teníamos toda una protección en profundidad con Firewall, VPN, IDS, IPS que siguen funcionando, pero acá se empieza el concepto de microsegmentación, múltiple factor de autenticación, la red definida por software, monitoreo continuo, todo lo que es la identificación de toda la gestión de identificación, bueno, costo y facilidad de la gestión, ¿no? ¿Cuál es el concepto? La perimetral, en líneas general, era una fortaleza muy protegida de afuera, adentro no había control y una vez que se caía la muralla, toda la fortaleza caía. En este caso, si uno puede hacer un paralelismo, sería como una flota, en donde la flota tiene toda una protección perimetral, pero a su vez cada buque tiene su propia protección individual ante cualquier tipo de incidente. Y a su vez dentro de cada buque hay compartimentos estancos para que un incidente no afecte a todo el buque, sino tratar de aislar esos incidentes. Eso sería un paralelismo de lo que vamos a ir viendo. Y esto vemos, en este reporte, esto está en el material que está en el SIP que mostró César. Acá ahí van a ver mucho más cuadros, ¿no?, que hablan sobre estos temas. Pero hay reportes donde un alto, en 74% de los ataques son considerados de insider. Entonces, y acá, bueno, acá habla sobre la dificultad, ¿no? Si para algunos es mucho, más o menos igual o menos. Pero esto es un número por el cual es este concepto de ZTA o de Zero Trust Architecture es que empieza a tener relevancia. ¿Y cuáles son los principios rectores que tenemos? Y por default, establecer un Zero Trust, ¿no? Entonces, uno debe asumir que tanto afuera como adentro de la organización las amenazas existen. Internas, que uno puede ser por inoperancia, por negligencia, o porque o eso alguna persona descontenta o que no está, por alguna causa está haciendo espionaje, lo que sea. Entonces, establecer el no trust por default para todo el mundo. Asegurar la visibilidad. ¿Qué quiere decir? Si bien los usuarios van a ver lo que tienen que ver, pero desde el punto de vista de ciberseguridad tenemos que tener monitoreo de todo lo que estoy protegiendo, saber cuáles son los activos críticos, vamos a saber qué es lo que estoy protegiendo y de qué forma cada uno de los segmentos o microsegmentos que tengo en la red. Aplicar el trust en forma dinámica y verificación continua. O sea que esto es, yo pongo nombre de usuario y contraseña, pero permanentemente se están verificando por análisis de comportamientos o por que si hay algún cambio en ese usuario que está conectado. O sea, no es que aparece un Kerberos que me da una autorización por 8 horas y yo de las 8 hasta las 6 de la tarde todo sigue igual. Acá hay tokens que se van renovando, en forma siguen para unos transparentes, y el usuario sigue trabajando, pero todo lo que son los tokens de acceso se van renovando en forma periódica. Usar privilegios mínimos, es decir, que cada uno solamente puede acceder a lo que tiene que saber para su trabajo, para poder cumplir con su función, y asegurar al usuario la mejor experiencia posible, es decir, que no por toda esta seguridad el usuario tenga que estar aprendiendo una contraseña cada 3 minutos y se le menciona contraseña, porque si no va a querer trabajar. O sea que, si bien hay seguridad, todos estos esquemas tratan de darle al usuario que hay facilidades. Por ahí todo el factor de autenticación, pero después
después todo sigue igual. Entonces, con esto lo que se busca es tener una seguridad mejorada para reducir la brecha de ataque. Y si a mí, por ejemplo, tengo un malware que me ataca una aplicación, como está eso microsegmentado, va a ser esa aplicación que se va a ver comprometida, pero no todo el servidor, aislado del todo el servidor. Había un concepto de sandbox que no aplica directamente a todas estas herramientas, pero uno lo puede asociar. El sandbox es cuando uno trabaja en un entorno virtual dentro de un equipo y hay una seguridad aislada del resto del equipo, con aplicaciones aisladas del resto del dispositivo de la nube. Ese concepto de sandbox, quien ha trabajado o ha puesto Citrix en alguna computadora, por ejemplo, tiene ese concepto de sandbox. Si bien esto no hay un paralelismo, pero va con esa idea. Esto es más granular todavía que lo que es el sandbox que uno puede conocer. Mayor visibilidad para poder, visibilidad desde el punto de vista de ciberseguridad, para poder ver qué está mal y para poder y tener visibilidad de las actividades de la red. Soporte para entornos modernos. ¿Por qué? Actualmente cada vez tenemos más accesos remotos y cada vez tenemos más servicios que están corriendo on-premise y fuera de en la nube, en alguna nube de la que sea. Entonces, o que hay un montón de web services, de API, de aplicaciones locales que uno puede tener, ya sea locales on-premise o locales en la nube, pero que están corriendo, parte de sus procesos lo están corriendo en un servidor de la FIP, por ejemplo. O la FIP es acá el organismo tributario argentino, o que están o en otra aplicación, o sea, de otro propietario. Reducción de la superficie de ataque, porque con la microsegmentación se compromete ese microsegmento y no toda la red. Ahora, ¿cuál es lo crítico? Tengo que identificar los activos críticos y los datos confidenciales. O sea, primeramente yo tengo que saber qué es un activo crítico. Todo aquello cuya acción sobre ese activo crítico, o que se caiga o que se vea afectado ese activo crítico, se vea perjudicada la organización. Si este activo crítico es nacional, puede ser un activo crítico si una central nuclear, pero la empresa tiene sus propios activos críticos. Si yo vendo por internet, para Mercado Libre, los activos críticos en la venta de internet se le caen esos servidores y no venden. Y a su vez saber cuáles son los datos confidenciales, es decir, que en este caso hay que saber los datos confidenciales y a su vez tenerlos clasificados. Aplicar control de identidad y acceso. O sea, eso sea control de identidad a través de Active Directory o otras aplicaciones, poder identificar. Acuérdense que yo, en este proceso, lo primero que yo hago es la identificación. Una vez que identifico a ese usuario, pongo nombre, usuario y contraseña y valido el segundo factor. Entonces, primer paso, identifico. Segundo paso, viene la autenticación y en base a esa autenticación, depende del sistema que esté manejando, tendré un token con los permisos que tengo dentro de esa estructura, buscando que estos permisos sean mínimos. Acá lo que vamos a hacer, después le voy a mostrar un ejemplo de XACML de este proceso. Establecer controles estrictos de la red, es la microsegmentación, o sea que ya no son redes LAN, digamos. Dentro de la misma red LAN están segmentadas de acuerdo a las aplicaciones que están corriendo. Monitorear y registrar todo el tráfico de red y el comportamiento del usuario. Esto es importante, que debe haber estructuras de análisis de comportamiento. Por ejemplo, si yo en un banco, siempre opero en el banco, en un cajero acá en Buenos Aires, y de golpe hay una extracción importante de dinero en un cajero en el interior del país o en el exterior, o en Río de Janeiro, el banco tiene que recibir una alarma de análisis de comportamiento que no puede ser. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Por qué si siempre estuvo sacando en Buenos Aires, nunca avisó que se fue al exterior y ahora está en Río de Janeiro? Entonces, o está a 500 kilómetros de su lugar de residencia. Entonces,
Esto es lo que quiero decir cuando uno habla de análisis de comportamiento. Estos son las tecnologías clave que lo vamos a ir viendo. Todo esto vamos a ir viéndolo en el desarrollo de esta clase. Y los desafíos y dificultades es un primero de implementación, porque esto hay que capacitarse, son nuevos desafíos, hay que vencer la resistencia al cambio, que nosotros mismos la tenemos. Hay muchos sistemas heredados, entonces uno acá es complicado en el mundo del mundo de la gestión de las redes IT. Uno lo puede considerar complicado porque ya vienen con VPN, con cosas trabajando, y ahora uno le dice, bueno, pero estas aplicaciones no lo hagamos en VPN, más seguro con SDP, y ahí vienen las discusiones, que sí, pero ya tenemos esto. Entonces, sistemas heredados puede traer algún tipo de traba. Y estoy hablando de redes IT que uno está más, las redes de gestión que uno está más acostumbrado al cambio, porque yo estoy en una red en donde, por ejemplo, ¿qué son las redes? Las que yo digo como red de IT, donde está la facturación, el CRM, donde están, o sea, todas las aplicaciones, los correos, todas las aplicaciones de la administración de la empresa. Ahora, si la empresa tiene una red OT, o sea que una de Operation Technology tiene una SCADA que tiene algún ciclo de producción industrial, bueno, ahí sí es mucho más complicado todos estos cambios llevarlos, ¿no? Y desde ya va a haber impedimentos desde el punto de vista legacy, que si a la larga final de la charla podemos hablar del esquema de Purdue y hasta dónde uno puede aplicar esto, ¿no es cierto? Porque si yo tengo un PLC metido que está controlando temperatura, ahí yo no lo voy a poder microsegmentar ese PLC porque no hay forma de agregarle alguna herramienta nueva o algo, ni siquiera un antivirus le puedo poner. Cambios culturales dentro de la organización. Esto es la resistencia al cambio. Porque es importante, minimizo los riesgos y garantizo la continuidad operativa, protejo información clave de la organización y optimizar el uso de recursos y esfuerzos de seguridad. O sea, yo me puedo concentrar de acuerdo al grado de criticidad y sé que lo más crítico no. Si no, para mí todo es igual. Un servidor que tiene la música funcional, que funciona en la que MP3 con la empresa, te estoy diciendo una exageración, si no hice un análisis si es infraestructura crítica o no, le voy a dar la misma importancia que el servidor que está en el mismo rack. Y capaz ahí está corriendo un SAP. Entonces, yo tengo que conocer cuáles son los procesos clave, mapeo de procesos claves. ¿Cuáles son los procesos clave que se están corriendo? Análisis del impacto del negocio. Esto es puntual. O sea, yo tengo que tener que esto forma parte, por ejemplo, de ISO 22301. Si ese servicio cae, ¿cómo impacta en el negocio? ¿Cuál es el verdadero daño que hace? La evaluación de las dependencias entre activos, ahora vamos a explicar más esto, la clasificación de activos y datos según su criticidad. Hablando sencillo, evaluación de dependencia de activos, por ejemplo, si yo me estoy logueando con una Active Directory, o sea, y entro a una base de datos de sueldos o de compras o el sistema de venta con usuario Active Directory. Si me cae Active Directory, entonces va a hacer que el resto se cae. Un switch que está en el top of rack y ese me maneja todos los activos críticos que está, ese switch pasa a tener una relevancia como activo crítico mucho más que ese mismo switch que está metido en un pasillo en la mitad de la empresa. Si bien el switch es un Cisco 2960, uno es más crítico porque de él dependen elementos más. O sea que los activos críticos están dependiendo de la comunicación que le brinda ese switch. Clasificación de activos y datos según su criticidad. Entonces, una de las cosas que tengo que hacer es hacer una matriz de riesgo. Estoy esperando que me hable el Excel. ¿Se ve el Excel? Sí, se ve el Excel. La primera hoja, ahí está haciendo clic en la segunda. Sí, después hay una pregunta, si usted la quiere contestar más adelante. Bueno, a ver, bueno, dale, sí. No, cuando habló de microsegmentación, la consulta de Diego Mancini es
Si hablamos hasta el nivel físico o lógico. No, siempre estamos hablando de lógicas. Y vamos a ver cuando hagamos microsegmentación, que tenga paciencia, que yo inclusive le doy características de los software para hacer microsegmentación, pero todo por software. O al menos hasta donde, ahora físico, no, porque yo tengo no. Pero después eso lo vemos, a Mancini, esa pregunta lo vamos a hacer cuando terminamos la parte de microsegmentación, así después de dar los conceptos, vemos las dudas que quedan. El técnico Daniel Brites pregunta que no se entendió el nombre del esquema. ¿Nombre del no esquema? sé a cuál se refiere. Bueno, que repita la pregunta y yo se la leo. Siga, mi coronel, por favor. Entonces, esto es un análisis de riesgo que está basado en escenarios. Yo puedo hacer un análisis de riesgo basado en activos, o sea, o una combinación de los dos. ¿Qué es un escenario? Yo tengo un sistema de ventas y en ventas online y capaz en ese caso hay varios servidores involucrados con varios servicios que estén corriendo, de validación del usuario que se está conectando. O sea, entonces, todo ese paquete de servidores es un escenario, que es el de ventas de esa empresa. Ahora, por ahí capaz el Active Directory es como un activo individual, digamos. Esto mismo se puede hacer para los dos casos. Acá en este caso, esto es un ejemplo. Acá, los riesgos, un malicioso insider dentro de la empresa, DDoS, el ataque de creación de servicio, un hackeo externo, la falla de un servidor crítico, por virus, un incidente por un crimen local, o error de software, una detección de datos, un aborrado de datos en forma accidental. Entonces, si acá los power, si se perdió un corte de luz, qué sé yo. Son distintos para el ejemplo. Pero aparte, puntualmente, ¿cómo sería en este caso una matriz para armar? Tomo el de malicioso, dentro de la empresa un actor malicioso. Entonces, bueno, acá se describe cuál es el riesgo. El riesgo dice eso, ¿a qué afecta? Si yo voy a la 27001-2022, cada uno de los controles están especificados si afecta la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad. ¿Quién es el propietario de ese riesgo? Entonces, hasta ahí es una clasificación, una descripción del riesgo. Ahora viene todo lo que es el pretratamiento del riesgo. Entonces, oye, ¿qué hago yo? ¿Cuáles los controles de acceso? Estamos hablando de un empleado interno que va a la acción de riesgo, estamos analizando de una persona que entra a la empresa, se siente y pone el usuario contraseña. Entonces, que existan, bueno, en el control de acceso, ¿cuál es la probabilidad? Estos valores van de 1 a 5, ahí lo pongo bien, va de 1 a 5 sobre cuál es la probabilidad que haya una falla en el control de acceso sobre esa persona. Bueno, la relación que tiene sobre esta probabilidad, que hay una muy buena relación, ambiente de trabajo, con los proveedores, por eso el valor es 2. El impacto, no vamos a ir ahondando, si no, no vamos a terminar la clase. Entonces, 2 por 4 da 8. Si yo acá lo llevo a un valor mayor, ya se pone el riesgo como alto. Entonces, vamos a dejarlo así como está. Ahora, ¿cuál es el plan de tratamiento de riesgo que yo hago para este riesgo? Lo que yo quiero es modificarlo, o sea, bajarlo. Yo puedo aceptarlo, no hago nada, lo evito o lo comparto, por ejemplo, si hago un seguro. Cuando el riesgo del auto uno lo comparte haciendo un seguro. En este caso los está modificando. Entonces acá, ¿cómo se modifica? Segmentando la red. Entonces acá dice en el anexo de la norma 27001, ¿cuál es el costo de esa segmentación de la red? ¿Quién es el responsable? El tiempo. Entonces, cuándo debe terminar y el estado que se está trabajando. El estado puede ser distintas situaciones, ¿no? Si ya está terminado, si están ongoing, etcétera, o en progress, dice acá. Ahora, ¿qué sucede? La evaluación que hay una vez que después del tratamiento del riesgo, entonces, acá, estoy controlando,
Bien. Después del tratamiento, ¿qué es lo que es la probabilidad del impacto A2? Y después, lo que es, es bajo. En este momento pasa, la probabilidad del impacto es 2 y después del post-tratamiento bajo a 4. Entonces con eso yo tengo un riesgo bajo. Esto yo bajé de un riesgo medio a un riesgo bajo. Acá hay, por acciones pasé de alto, pasé a medio. Evidentemente, en ninguno casos en estos riesgos, no quiero transformarlo esto en una charla de riesgo, así que vamos a ir redondeando. En ningún caso el riesgo va a ser cero, digamos, riesgo, siempre hay un riesgo residual. Ese riesgo residual que es la tolerancia al riesgo que tienen en la organización, que nunca se va a llegar va a haber un porcentaje, y cada vez que yo puedo ir mejorándolo. Bueno, después hay dashboard sobre el riesgo, qué sé yo, etcétera, etcétera. Esto es con respecto a una matriz de riesgo en forma sucinta. Ahora, acá mostraron una matriz para análisis de impacto, en donde, en este caso, acá están descritas todas las actividades del negocio, de la organización, cómo están los recursos que utilizan y el riesgo. Ustedes acuérdense que cuando yo estoy hablando de un Business Impact Analysis, o cuando yo estoy hablando yo tengo que dividir entre acciones que yo hago para proteger a las personas, a los procesos y a la parte tecnológica, ¿no? Entonces acá habla sobre las personas, sobre la construcción, la información o los datos, los sistemas que incluyen a las TIC, los equipos que están, si hay transporte involucrado, finanza, pues un Business Continuity Plan la puede hacer cualquier persona. Yo tengo un restaurante que vendo pescado fresco, que es el menú principal, y en mi Business Continuity Plan, y me proveo de Mar del Plata. Cada 3 días me viene un camión de Mar del Plata con pescado fresco para mi restaurante. Hay una huelga en el puerto, no me viene el camión. Bueno, mi Business Continuity Plan tiene que tener una alternativa. Si lo traigo de Bahía Blanca, ¿qué hago? O sea que no es exclusivamente de la parte IT. Lo que pasa es que normalmente todas estas empresas, cuando uno hace, o cuando se ven involucrados, entonces todo lo que es el DRP o el Plan de Regulación de Desastres se concentra en la parte tecnológica, mientras que el BCP va a los procesos y a las personas. Entonces, acá son las situaciones que se van a hacer y acá uno describe a cada uno de esos puntos que estaban definidos, cuál es el impacto que puede tener de acuerdo a los tiempos, y en eso uno va a hacer una tabla de los impactos y va a tener un score de cómo se va a ver afectado cada uno de esas actividades. Y en base a yo estoy haciendo simplemente con esta matriz es cómo me va a impactar ante determinadas circunstancias, que podrá ser una huelga, un corte de energía eléctrica, pudo haber sido un COVID, que nadie lo tenía previsto, un día de COVID, porque nadie en su momento pensaba, etcétera, etcétera. Y eso sería simplemente para si alguien nunca vio cómo es un día, ahí traté de hacerlo sucintamente. Los software, las herramientas de gestión de activos, todo lo que es la gestión de servicios IT, todo lo que son manejos de servicios de campo. Estos son ejemplos de algunos. Manejo de servicios de campo es si yo, por ejemplo, estoy en una empresa que yo tengo fibra óptica distribuida, entonces si tengo un incidente en un determinado lugar, yo ya sé a través del software cuál es la probabilidad de ese incidente, como sea que yo mando a la cuadrilla sabiendo el técnico especialista para solucionarlo, eso sería. Todo lo que es gerenciamiento de servicios de clientes, de los servicios empresariales, helpdesk, cloud, todo lo que es el gerenciamiento de los servicios cloud que pueden estar haciendo.
y todo lo que es el manejo de las facilidades. Este es importante, porque normalmente nadie atiende. Esto tiene que ver con calefacción, aire acondicionado, ventilación, todo lo que es ascensores, todo lo que es la estructura de un edificio inteligente, tiene un montón de computadores y servicios que están funcionando, que hace que brinde los servicios el edificio inteligente. Hasta donde yo he visto en las empresas, nadie se hace cargo de esos equipos. O sea, IT se maneja por un lado y todo lo que es la parte de seguridad industrial tiene otra problemática y esto es como que están en la nada. Inclusive en esta nada también está todo lo que es el control de acceso físico, o sea, que uno no está monitoreado desde la parte de IT. O sea, esto hay que integrarlo porque un ataque sobre el sistema de calefacción o sobre las UPS puede generar un problema grave. Quien maneja centro de datos, le digo, ¿tiene usted una UPS que tiene un PLC adentro, una computadora adentro? Sí. ¿Y hace cuánto que uno no ve si necesita algún tipo de mantenimiento o si necesita una actualización o si hay algún parche con respecto a esa UPS, porque hay una vulnerabilidad que fue detectada por el fabricante, ¿no? Y la UPS está andando y mientras anda, sigue andando. Y por ahí es donde está la vulnerabilidad, que parándome la UPS y la alimentación eléctrica, le termina parando todos los servicios. Y el mapeo de dependencia, bueno, esto es lo que yo dije, hoy cuando hagan los puntos. ¿Hay alguna pregunta ahora? César. Hubo una pregunta en relación al modelo de Purdue que la contesté yo y les pasé un link que era básicamente del Instituto de Ciberseguridad de España. Y el resto de las preguntas tiene que ver si va a estar disponible el Excel, si pueden descargar de algún sitio. Bien, ¿estás en clase? No, o sea, sí. Por favor, silencien a los micrófonos abiertos. No, yo no. Bueno. Bien. No, el Excel es un ejemplo, digamos. Después veo qué es lo que le puedo dar de ese, te lo subo después o lo subo al coso, pero... No, hay varios sitios de ciberseguridad como SysControl que tienen sus herramientas para gestión de riesgos, que son gratuitas y abiertas, así que y si quiere yo le... Sí, sí. Bueno, acá estamos, control de identidad de acceso. Lo que uno está haciendo a través de la identidad de la persona, poder autenticarla y a través de eso autorizarlas. ¿Con qué concepto? Son slides generales muy rápido, con privilegios mínimos. Entonces, ¿qué son los privilegios mínimos? Como ya hemos dicho, es los mínimos recursos necesarios para poder cumplir con su trabajo. Es decir, que si una persona es responsable de hacer los backups, él va a tener los privilegios para hacer el backup. Pero si yo en la estructura tengo quien hace la copia de restauración es otra persona o otro grupo de personas porque los quiero separar por política para que ni más haga backup, no haga la restauración, entonces ese es que hace backup y no va a hacer restauración. Y tampoco no le está dando permiso para cambiar contraseña, porque ese es otro grupo posiblemente que esté trabajando con contraseña. En una organización grande uno lo puede ir atomizando a todos esos permisos y los privilegios que tienen. Lo mismo con respecto a acceder a una base de datos, por ahí hay distintos, lo que llaman clearance. Uno puede no tener el nivel como para mirar cierto tipo de información. En una base de datos, por ejemplo, de mirar los sueldos de la gerencia. Entonces, con esto uno busca reducir los riesgos de seguridad, porque si no, por movimientos laterales, un atacante puede llegar desde un usuario común a tener privilegios altos. ¿Por qué? Porque están mal asignados los roles. Mejorar el control y la protección de la información, y a su vez con respecto a las regulaciones y normas de seguridad. Si uno se va a certificar en alguna norma, este tema está, ¿no? Ahora, para yo aplicar, ¿qué tengo que tener? Definidos roles y responsabilidades. Es decir, qué rol tiene, y a su vez son las responsabilidades. Y además,
digamos que muchas empresas, para que una persona con el mismo rol, donde el paso del tiempo no se vuelva una monotonía y deje de ser eficiente, cambian de roles cada tanto tiempo. Entonces asignan nuevos roles, nuevas funciones, o lo mandan a otro departamento, a otro lugar, con otras responsabilidades. Bueno, ahí se produce todo un cambio dentro de lo que uno tenía estipulado. O sea que todos esos cambios de roles con recursos humanos de su usuario, IT tiene que estar, todo lo que es la administración de la red, tiene que estar en contacto como para saber perfectamente cuáles son y para poder planificar esos cambios de roles. Revisión periódica de los accesos, quién puede acceder. Otro tema que muchas veces pasa en organizaciones cuando uno tiene pasantes y después se van los pasantes, puede estar 6 meses trabajando, 3 meses, y las cuentas quedan abiertas y no pasa nada. Entonces son toda esa revisión periódica de accesos y ver qué hacer con eso. Y pregunta que uno puede hacer es con un acceso, o sea, si alguien se va de la empresa, ¿qué hace? ¿Elimina a ese usuario o simplemente lo bloquea para que no se conecte? Muchas de las recomendaciones para que se bloquee, ¿por qué? Pues si yo los elimino, pierdo los logs con las actividades de ese usuario. Es decir, que si después, una semana después que se va, surge un problema que hay que hacer una forencia, y esa forencia de los datos abarca a ese usuario, yo ya no voy a tener más rastro de qué es lo que hizo. Implementar múltiple autenticación fuerte, multifactor authentication, monitorear y registrar los accesos. Los accesos, que acá inclusive muchas veces debe estar incluido el registro del acceso físico, que cuando yo entro a la organización a las 8 de la mañana aquí y pongo la tarjeta, esto también está dentro del monitoreo de los accesos. Así después, cuando yo hago una trazabilidad de mi actividad, y yo me conecté a la Active Directory a las 8:10 desde una máquina que la abría a las 8:05, entonces uno puede hacer, entró a la empresa a las 8:05 entró en una máquina, 8:10 entró en otra máquina. Entonces, la trazabilidad de esos eventos ante un incidente se la puede trazar con mayor certeza. Bueno, estos son algunos ejemplos de control de acceso, autenticación multifactor, por roles, cifrado de datos. Active Directory, que esto es conocido por todo el mundo, sigue funcionando, sigue estando. Okta, una plataforma de gestión por la nube, también sirve para autenticar a los usuarios. En este caso le estoy dando la diferencia entre uno y otro. Vean, en los protocolos, en muchos casos son los mismos, como SAML, Out 2.0, OpenID Connect, eso después los voy a explicar, estos 3 protocolos. Y después, bueno, y los dos pueden hacer control de acceso basado en roles. Estos son dentro de lo que sería del mundo comercial, y seguimos gobernanza y administración de entidades, el concepto de Zero Trust, los dos soportan, compatibilidades, costos, bueno, esto tomen entre paréntesis en general, experiencia de usuarios, análisis, reporte y soporte a la comunidad. De esto, si alguien tiene que después profundizar en esto, pueden hacerlo, o bien, dentro del mundo software libre, muchas veces nosotros venimos de un mundo donde los presupuestos son escasos. Acá hay una lista de como Keycloak, Glue, Apache, Syncop, WCO, Identify Server, Forger, Rock, OpenAM, y debe haber muchos más, con las características de cada uno y qué es lo que hace, como para si alguien quiere investigar dentro de lo que es software libre, o para algún tipo de una estructura particular necesita algún tipo de solución dentro de lo que es software libre. O sea, no tiene sentido hacer un recorrido punto por punto, porque si no, no terminamos más. Bueno, las buenas prácticas, revisar los accesos de forma regular, limitar el acceso de forma regular y ir revisando, limitar el acceso administrativo, porque por facilidad uno dice, no, poneme administrador, así, entonces alguien que tenga algún privilegio superior de usuario, poneme administrador, total, yo con esto cambio la contraseña. Sí, más vale, el administrador va a cambiar la contraseña, pero dale permiso para cambiar la contraseña en la unidad organizativa que vos formás parte. Y listo.
hay más trabajo que hacer, por supuesto. Y monitoreo. Después vamos a ver herramientas de monitoreo. Así que hasta acá vamos, 40 minutos. ¿Se puede compartir un segundo? Ahora ya veo que tengo problemas para arrancarlo. Veamos. Bueno, no quiero seguir, vamos a seguir bombardeándolo, pero es... Acá está, bueno, acá veo algunos cosas, Manrique, mira, hola Manrique. Acá está Planilla 10005, Francisco Moyano. Bueno, no hay preguntas. Creo que venimos bien. Avísame, César, si Sí, se me quitó por ahora el creo que avance. está todo contestado. ¿Quiere hacer unos minutos de descanso cuando termine No. el tema? Yo sé la atención 40 minutos, pero déjeme 20 minutos más y ahí corto. Ahí yo le coloqué una lista de recursos de SysControl que tiene para gestión de riesgos, cosas interesantes, que mapea a varios modelos, a ISO 27000, a su propio enfoque y a ISA 95 también. 99. 99, perdón. Sí, pero esa es para red OT, pero ahí te metés ahí, es medio problemático, digamos. No es Otro fácil. mundo. Otro mundo que hay que estar metido. Acá abajo, después en el mail de la facultad, aquel de los alumnos, los integrantes que necesite algún tipo de ayuda o algún tipo de recomendación en base a lo que estamos hablando en particular, me mandan el mail, en todas las placas está, y tenemos un acercamiento. Pasa la placa, ¿no? ZTNA, deberían estar viendo eso. ¿Sí? Todavía no está compartiendo, mi coronel. Todavía no estoy compartiendo. Comparto pantalla. Pantalla completa. Selección. Compartir. Ahora sí. Bueno, veamos si avanza. ¿Avanzó? Sí, ¿ZTNA se ve? se ve. Bueno. Acá vamos a ver lo que es ZTNA, lo que es SDP. Después vamos a ver lo que es el famoso NAC, que ya venía de antes con los radios, esas cosas que han sido mejorados. Todos son muy parecidos, ¿eh? Y después vamos a hacer un cuadro comparativo de las diferencias, digamos. Entonces, en el momento uno se puede prestar a confusión dónde estamos parados en cada uno de estos. Pero, ¿qué es? ZTNA es un enfoque de seguridad en donde uno no se confía, por supuesto, en nadie, ni en unidad interna externa de la red. Cero confianza por defecto. Cada solicitud de acceso debe ser verificada y autenticada. Entonces, restringe el acceso solamente a las... Esto más que nada focaliza a aplicaciones, a los recursos de las aplicaciones que se necesita ejecutar. Entonces, si yo soy un usuario no autorizado, no tengo cero visibilidad sobre estos recursos. Y una vez que un usuario autorizado sí va a tener visibilidad. Entonces, el acceso está basado en la identidad y en el contexto. Es decir, que a mí me pueden decir, me identifican, sí, sos vos. Juan José Benítez, estoy identificado. En el contexto. Bueno, pero en el contexto quiere decir que yo me puedo conectar a esa aplicación de 8 a 18. En este momento son las 19:45. En el contexto no me voy a conectar y no la voy a ver. O me puede decir, sí, usted es identidad, perfecto. ¿Tiene el atributo médico? Sí, es médico, sí. Bueno, ¿está en función en el hospital? Sí. Entonces puede acceder a ver la historia clínica. ¿No está en función en el hospital? No está. No ve la historia clínica del paciente que quiere mirar. Eso sería contexto. Acceso con mínimo privilegiado, menos mínimo privilegio estaría más correcto. Invisibilidad de las aplicaciones y recursos, evaluación continua, segmentación del acceso. A partir de ahora todo segmenta. Entonces, ¿qué tecnologías?
Identifier Access Map, YAM, MFA, SDP también. Ahí intervienen los SIEM como recolector de los SIEM, es System Information Event Management, es todos los eventos, por si alguien no conoce el término, todos los eventos que se generan, y que son miles, en cada vez que uno hace algo, por ejemplo, cambia una contraseña, accede a una base de datos, abre un documento Word, todos esos son eventos. Dentro entonces de lo que es el manejo del incidente, de acuerdo al incidente, uno junta, decide qué eventos los va a ir juntando. Y el SIEM es donde se van a recolectar esos eventos. En las últimas placas vamos a ver sobre la inmutabilidad de los eventos. Es decir, que yo lo junto en el SIEM, pero en el SIEM debe estar restringido y no ser borrado, porque si no el atacante borra, o el que hizo una macana, borra los eventos para no quedar pegado. Y Endpoint Protection, EDR. Entonces, yo con el concepto de microsegmentación divido en segmentos pequeños y seguros, donde yo controlo el tráfico de manera más precisa y eficiente. Yo lo estoy dividiendo el tráfico en forma virtual. Entonces, ese segmento puede sufrir un ataque, un malware en ese segmento, pero si está bien configurado, no debería salir de ese segmento, no afectar fuera de ese segmento. Se mejora el control de acceso a los sistemas y uno permite una detección temprana, pues está monitoreando ese segmento y va a reducir el impacto. Ya digo, ya lo que se nos dije, ese segmento que va a haber impactado. Entonces, para yo hacer esta microsegmentación va a haber un mayor control de tráfico interno. Esto está, microsegmentación es para los que están trabajando desde home office o desde trabajar desde la casa, accediendo o dentro de la misma red, accediendo a los servicios dentro de la misma red, y a su vez dentro de los servicios pueden estar en internet, on-premise, o sea que esto es amplio, no es la microsegmentación que uno dice dentro de la oficina, ¿no? Esto abarca todo. Minimización de movimientos laterales del atacante, pues yo estoy en un segmento y el movimiento lateral es cuando logra acceder a privilegios hacia otros usuarios con mayores privilegios. Bueno, acá va a estar minimizado y mejora la visibilidad de la actividad de la red. Entonces, para poder hacerlo, yo tengo que analizar la red y definir las zonas seguras, crear política de seguridad específica para cada segmento, y ahí esto es difícil. Monitorear y ajustar los segmentos según el tráfico y aplicar herramientas de gestión y automatización. Algunos ejemplos: aplicaciones críticas, comunicación entre usuarios y usuarios, limitar los accesos a datos sensibles, algunas herramientas para microsegmentación, Cisco ASI, Illumio, Guardicore, VMware NSX. Este VMware NSX es muy fuerte si yo estoy usando hipervisores en una estructura de máquina virtual, si bien es compatible con otra solución. Guardicore hace la segmentación de la red en base a las aplicaciones que se están ejecutando, las microsegmenta, y hay una relativa integración de la red de OT hasta el nivel 3 del modelo Purdue, que es el modelo de ingeniería, digamos, donde están las computadoras, no en donde está el SCADA o donde está la parte de equipos de los equipos de tomar datos, control de señales, etcétera, etcétera. No, ahí ya no se puede hacer nada. Illumio, Cisco ASI, bueno, otras características sobre seguridad, detección de amenazas. ¿Cuáles son las fortalezas? Integración con VMware. Todo lo que es VMware definido por software, segmentación y visibilidad en el tráfico de aplicaciones. O sea que acá puede estar las aplicaciones en la nube, on-premise. A nivel de host, microsegmentación granular, y el Cisco muy fuerte en la política de redes. Acá también le pongo dentro de lo que es software libre. Si uno necesita ampliar, vamos a ver esto, Kubernetes, lo vamos a ver un poquito después.
explicar, porque los Kubernetes, o sea que son los servicios que múltiples servicios que uno puede estar desarrollando en la nube, también hay que darle una capa de seguridad. Entonces, Cilium Open Switch, FSense, el firewall dinámico de Linux. Bueno, yo esto los pongo como datos, no me pregunten nada en particular de esto, porque evidentemente no los conozco más que de haber analizado por esta charla y que ustedes tengan información que una de las preguntas que habían hecho y que había quedado para el día de hoy, qué productos pueden cumplir con todo esto, ¿no? Entonces, las buenas prácticas son las zonas seguras, política de acceso estricta por segmento, monitorear y analizar continuamente el tráfico. Ahora, otro concepto es SDP, que es el perímetro definido por software, en donde uno autentica a los usuarios y permitir acceder a los recursos. Inclusive vamos a ver más adelante, como en este momento la VPN va a ser más eficiente si yo los reemplazo ya sea con ZTNA o con SDP, depende de lo que yo quiera hacer. Cosas que se solucionan con la VPN no la muevo y cosas que mejoran con él. El acceso, como siempre, basado en la entidad, invisibilidad de la red, pero acá estamos hablando de red. Es el perímetro definido por software. Estamos centrando en la red. Autenticación estricta, conexión punto a punto, segmentación dinámica. Las ventajas, igual que estamos viendo, reducción de superficie de ataque, mejor la seguridad, control del lugar de acceso. Entonces, en una implementación se autentica el cliente. Vamos a ver cómo se autentica, qué protocolo lo hace, o cómo funciona el protocolo, por ejemplo, aquí el XACML con un ejemplo, para la verificación, controlar en la política si este cliente, que se está conectando, qué es lo que puede hacer, y a partir de ahí establecer la conexión segura. Productos SDP. Este perímetro 81, bajé unas aplicaciones, o sea, uno puede, de la misma forma que uno, como para, puede, cuando instalan la VPN, baja el cliente VPN, acá uno baja el cliente para el SDP. O sea, empecé a ver cómo funciona, por ejemplo, como agarré al azar perímetro 81. ¿no? Pero estas son las características, control de acceso, integración, caso de uso principal. Entonces, Zero Trust aplicaciones sin el uso del VPN, por ejemplo directamente que hace todo lo que sería un túnel en una VPN, pero con una autenticación mayor, ve que todo es sin VPN, acceso dinámico. Como siempre le pongo software libre. En donde tiene su propia característica clave y si se permite usar Zero Trust, el concepto de SDP dentro de lo que es Zero Trust, como si se los puede implementar. Acá un concepto, ¿no? Entre VPN, ZTN y SDP. Ustedes vean que acá hace como VPN, todos conocemos, todos hemos hecho, hace una encripción segura entre el usuario y la red, y uno accede a la red. Yo llamo, me conecto a la red, la dirección IP, accedo, y a partir de ahí sí podré tener en el generador de túnel VPN qué segmentos de la red puedo haber, y inclusive si me lo veo con Active Directory se me van a aplicar las políticas, y las políticas pueden ser distintas si estoy en una VPN a las políticas a las que si yo me conecto internamente desde alguna computadora interna en la LAN de la oficina. Uno tiene esas facilidades. Pero acá se limita el acceso solo a especificaciones, a aplicaciones específicas. O sea que se identifica, se autentica, autoriza a una determinada aplicación. Y acá es
recursos a través de la red a usuarios autenticados. Acceso a la red, en principio completa, expliqué que uno la puede, no es tan completa si uno no quiere. Acceso a aplicaciones, y acá a los recursos que está permitido usar. Entonces, el acceso a red es más restringido. Invisibilidad de los recursos, el AZTNA es parcial, en el SDP sí hay invisibilidad de los recursos hasta que uno esté autenticado correctamente. Segmentación de la red, entonces no implementa segmentación nativa, va a depender de las configuraciones posteriores que haya hecho una vez que entró en la VPN, ya sea por Active Directory o por el radius o donde se esté conectando o autenticando. Bueno, acá hace la segmentación lógica y la segmentación dinámica completa de la red. Evaluación continua, sí, porque permanentemente se van renovando los tokens para estar conectados. Acceso mismo privilegio, sí. Hay una pregunta relacionada con microsegmentación, como usted estaba tocando el tema. Sí. ¿Qué diferencia hay entre microsegmentación, la que es del modelo Z, y usar un firewall con VLAN, subnetting, lo tradicional? Espera, el tema, vamos a separar un poquito. El firewall, nosotros estamos hablando de la microsegmentación y en este caso de comparación, vos, la persona, vamos a poner ejemplo, conectado desde tu casa. Entonces vos entrás a una VPN, llamás a la VPN. Vos venías corriendo la aplicación, una aplicación determinada, llamás a la VPN, esa VPN te autoriza, autentica y recibe la autorización para acceder a la VPN. Ahí vos vas a ver la red. Podrás ver mucho o poco la red, depende de lo que esté configurado detrás, con otra herramienta, con otra aplicación, con algo distinto. Entonces, a partir de ahí, vos podés acceder a esos recursos que estás autorizado a través de la VPN. En este concepto de Zero Trust, a vos lo que te están hablando vendría a ser un túnel que va directamente a la aplicación. Vos estás levantando un cliente que estará, la aplicación donde estará, bueno, estará en una DMZ o estará interna a la empresa, pero va a estar visible para la aplicación, para la LZ, para algunos de estos productos que están acá, que ahí había definido. Entonces vos vas a poner y ahí vas a hacer un túnel. Veamos primero el ejemplo y después vamos a las preguntas que puedan surgir. Cuando veamos el ejemplo de PDP, PAP, PIP, son todas siglas que vamos a ir viendo ahora. Entonces quizás cuando terminamos esto va a estar un poquito, espero que esté más claro. Uso de autenticación multifactor, sí, en las VPN se puede poner. Esto es común, esto es obligatorio, generalmente obligatorio. Bueno, en cuanto a las dificultades, la escalabilidad, casos de uso principales, acceso remoto a la red corporativa completa para trabajadores remotos o sucursales. O sea que las VPN siguen, no es que estoy diciendo no hay más VPN. Las VPN siguen, yo tengo que mandar a imprimir y no voy a necesitar microsegmentar con la impresora. Pero acá es acceso seguro y controlado a aplicaciones específicas para trabajadores remotos y usuarios móviles. O sea que acá estamos hablando a aplicaciones específicas. Así que si vos tenés que entrar en un vendedor a dejar pedidos, necesitas entrar específicamente a la aplicación de pedidos, digamos, para que después se haga el despacho, todo el control de stock, etcétera, etcétera. Un vendedor que está en la calle. Y el SDP es una protección de infraestructura crítica, aplicación distribuida con invisibilidad y control de acceso basado en la identidad, con políticas. Entonces, acá como resumen, la VPN es una vez autenticado, se accede a la red, puede haber una mayor compromiso una vez que esté conectado. Es la forma más tradicional de acceso remoto. Usted verá que VPN vienen desde la época de los modems telefónicos. El ZTNA hay un control a nivel aplicación, ideal para entorno distribuido y basado en la nube.
y proporciona un enfoque LSDP que los recursos son invisibles para usuarios no autenticados. Ofrece asignación dinámica y acceso basado estrictamente en la identidad y el contexto del usuario. Entonces acá está. ¿Cuándo utilizo cada uno? Cuando yo necesito control total de la red, o no tengo restricciones, o casi restricciones, o cuando necesito en la ZTNA un control granular a determinadas especificaciones, aplicaciones. Y cuando el SDP, cuando yo quiero hacer un propio perímetro virtual seguro con aplicaciones distribuidas. Para mí estos dos son confusos en cuanto a el alcance, digamos. Uno tiene que estar claro cuando uno va a asesorar cuál de estos dos, porque a la larga tiene que estar comprando un producto, ¿no? Vamos a ver qué es PDP y PEP. Acá, bueno, el XHTML es uno de los extensibles Access Control Markup Language, es para autenticar e identificar la autorización de los usuarios. El AU0 es un estándar para autorización, y el SAML, autenticación y single sign-on, es el que usa Microsoft, digamos, ese single sign-on. Entonces, ¿cuáles son los componentes que tenemos acá? PAP. Acá hay una serie de componentes que, sobre todo, concentrando en el XML, que es, los principales vendrían a ser el PDP, que es cuando es un servicio que recibe la política y decide si acepta o le niega. ¿Quién es que le manda el PEP? El PEP va a ser un agente que va a estar en una computadora de un usuario, o que en un lugar de la red, o en un servicio de la red. Entonces yo me conecto a la computadora, pongo mi nombre, usuario y contraseña, para levantar un servicio, el PEP le va a pasar al PDP, y el PDP me va a contestar sí o no. Ahora, este PDP, ¿a dónde consulta? Hay una base de datos, que es el Policy Repository Point, es la base de datos donde van a estar alojadas todas las políticas. En esta estructura hay una persona que está manejando ese software y que genera la política, la piensa, la genera, que en realidad hace con drag and drop o va escribiendo con el lenguaje literal, y después la política se termina yendo al lenguaje máquina. Y el PIP es información adicional como atributos, por ejemplo. Si yo pongo mi nombre, usuario y contraseña, pero ahí con el PIP dice, mira, este es médico, puede ver la historia clínica en este determinado horario, por ejemplo. Son información adicional que yo no la voy a poner cuando me voy a loguear, pero sí que me van a aportar. Esto es un ejemplo que vamos a ver. Solo el administrador puede salir al sistema entre las 9 y las 18 horas. Entonces, esto está escrito en XHTML. La letra es chica, pero no había más caso. Bueno, acá es cuando se define la política, el nombre de la política, dónde va a estar guardada, definición de sujeto y condiciones. Entonces, ¿a quién va apuntado? Solo aplica a los usuarios con el rol administrativo. Entonces acá dice, bueno, Match ID, el data type, acá es el tipo de dato, admin. O sea que acá lo que está buscando es un usuario que tiene que ser administrador. El atributo, ¿en qué categoría está? Y el tipo de dato, y si debe estar presente o no. Bueno, si es falso o verdadero, me obliga a que este dato esté presente. Eso es, en principio, como primera parte. La segunda parte de la misma política, esto debería estar todo en una sola hoja, pero evidentemente no se podía, si no, no lo podían leer. Una regla para permitir el acceso en control del control laboral. El efecto va a ser permitir. ¿Cuál es la condición? Estamos hablando de la regla. Entonces, la condición, el atributo es si es entre las 9 y las 18 horas. Entre las 9 y las 18 horas. Eso es la regla.
La regla por defecto, en caso que no cumplir, es negar. Por defecto es negar. También acá en este caso, con las reglas, hay un tema de priorización de reglas, que una regla, porque a veces puede haber reglas contrapuestas, entonces con cuál pisa a cuál, ¿no? Entonces, en algún caso, capaz puede un usuario común no tiene y si uno entra como administrador, sí, bueno, pero eso hay una prioridad en las reglas, lo mismo que había en Active Directory cuando yo ponía las políticas. Entonces, acá es la definición de la regla. Esto es lo que el administrador hizo, la diseñó, la guardó en la base de datos. Entonces ahora alguien se conecta a la computadora, se va a conectar, entonces, ¿se va a conectar con quién? Se le manda al PDP, le mandan la información de que es el administrador que se está conectando a las 14:30. Esa es el PDP, entonces el Policy Decision Point va a chequear ese administrador verdadero, 14:30, está entre el rango 9 y 18, verdadero, y a partir de eso va a autorizar. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta en base a lo que analizó? Permitir. Y ahí termina. En donde los atributos de XML están divididos en sujeto, que va a describir a la solicitud, el recurso, a qué es lo que uno está accediendo, cuál es la acción y cuál es el entorno contextuales en el que se trabaja. Y a partir de ahí son todas las categorías de atributos. Entonces, esta tecnología es, dentro de ZTA, hay sistemas de gestión de identidad de acceso que lo usan, XACML lo usa, Cloud Access Security Broker lo usa, microsegmentación de redes, distintas aplicaciones de microsegmentación de redes lo utiliza, y acá hay alguna lista de productos que utilizan con este esquema PDP, PEP, Axiomatic. Por ejemplo, el Microsoft Active Directory, que usa SAM y no usa este sistema PDP y PEP, pero es fácilmente integrarlo con Axiomatic. Y entonces esa función que vimos explicado en XML, Axiomatic la puede hacer, o sea, derivado por Active Directory. Cisco Identity Service Engine, Okta Identity Cloud, Palo Alto Prisma Access, ZTE Private Access, Microsoft Azure Conditional Access, Google Beyond Corp, VMware NSX, Akamai Enterprise Edition. Y dentro, como siempre, de software libre, OPA, Open Agent Policy, Kcloud, WCO Identity Server, Outforce, Apache Syncop, de vuelta aparece. Ya estaba de la época de los radios, de las VPN, y ya existía el control de acceso. Lo que pasa es que ahora las aplicaciones se han ido integrando a lo que es este mismo concepto, ¿no? El NAC es el control de acceso a la red, que a través de dispositivos autorizados conforme a que puedan conectarse. Entonces uno hace autenticación de usuario y dispositivo, verificación de la conformidad del dispositivo, aplicación de política de acceso a la red, monitorización continua y respuesta ante amenazas. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en algún momento, o sea, uno estaba conectado a la red, venía una red, agarraba en la red Ethernet, metía en un switch el cable en el RJ45, metía el UTP y entraba a la red. Después, en algún momento, cuando se empezó a poner por MAC-address, listo, si las MAC-address podía estar conectadas en ese puerto, se iba a poder hacer, pero después las MAC-address eran vulnerables. Entonces, lo que se empezó a hacer, porque uno metía un producto Cisco, en un switch Cisco, ponía nombre, usuario, contraseña, ese nombre, usuario, contraseña que uno lo ponía para Active Directory, primeramente Active Directory chequeaba con el Cisco y le decía si esa persona puede estar conectada en esa red o no. Bueno, ese es un ejemplo de NAT. O sea, en esa boca de red, si ese usuario o esa computadora puede estar conectado en esa boca de red. Eso era para evitar que vengan alguna persona ajena a la empresa y se conecte en cualquier lugar, o que cualquier usuario se conecte en cualquier parte de la organización. Entonces, eso es el tema de verificar la conformidad del dispositivo, se ponía las políticas de acceso a la red y monitorea con una monitorización continua. ¿Qué también hacía? Cuando uno hacía, y de acuerdo a las políticas, si uno no estaba
con el antivirus actualizado, por ejemplo, lo derivaba a una red de cuarentena en donde estaban todas las aplicaciones dentro de las cuales estaba la nueva versión de antivirus que tenía que tener esa persona. O si el Windows no tenía el Service Pack que correspondía, iba a una zona de cuarentena para hacer esa actualización. Entonces, con el NAC, bueno, uno permite una mayor seguridad y control de la red, protección frente a dispositivos no conformes o maliciosos o que están fuera de los inventarios de la organización, visibilidad detallada del tráfico de acceso a la red, cumplimiento normativo y protección de datos críticos. O sea que el NAC tiene una autenticación, se puede valer de completar todo el esquema con Active Directory, por ejemplo, o puede tener su propia base de datos de usuarios para autenticarse. Y computadoras, usuarios y computadoras. Ustedes recuerdan que Active Directory genera cuenta de máquinas y de computadoras y de usuarios, perdón, usuarios y dispositivos. En este caso con el NAC también. Las políticas de seguridad, las propias del NAC o heredadas, volvemos al mismo ejemplo de Active Directory. Según la política va a ser autorizado o no y monitoreo continuo. Uno se quiere conectar, el proceso, o sea, autentica al usuario, evalúa el dispositivo está evaluado según una política de seguridad, si no cumple se redirige a una zona de cuarentena, si cumple el usuario accede completamente a la red. La zona de cuarentena, ya dije, si no tiene el software que tiene que tener, o no tiene el antivirus que tiene que tener, o la versión del sistema operativo. Muchas veces esto es cuando uno con una Bring Your Own Device es una forma de poder controlar, o sea, cuando permite a los usuarios que entren a la organización con sus propias computadoras, la política de Bring Your Own Device debe contemplar esta opción y el usuario tiene que firmar un consentimiento que la computadora va a ser sometida a este tipo de análisis y este tipo de actualización de software, etcétera, etcétera. Cumplimiento de normas y control de acceso a redes en entorno educativo gubernamental. Bueno, esto es general, voy avanzando rápido por el tiempo, de política. 802.1x era lo que se usaba en los routers Cisco, era el protocolo. Radius, cuando uno entraba una VPN en Microsoft era con Radius, y entraba con Cisco se llamaba TACAX, agente NAC, son agentes que uno puede tener en el equipo. Productos que hacen NAC, su característica, control de acceso, integración, caso de uso principal. Distintos productos que hacen NAC y dentro del mundo de software libre, como para que aquel que trabaje con software libre tengan alternativas para analizarlo. Ahora vamos a otro tema, las API. Ustedes vieron que las API hoy en día hay aplicaciones por todos lados que están usando APIs. Quien va a generar una cuenta en un banco, el banco le saca una foto y después también le escanea el documento de identidad y va a parar a algún lugar. Hay una aplicación que le autoriza, me hace volver de vuelta la foto, mover la cara, sacarme los lentes, peinarme, cualquier cosa. Eso es una API. Ahora, esa API tiene que estar seguro. ¿Por qué? Pues está accediendo a recursos críticos. En este caso, algún lugar están. Ese es uno de los ejemplos de API, ¿no? Entonces, las API, que son las interfaces de programación, lo que tienen que tener, más en estos entornos distribuidos, un componente de seguridad permanente. ¿Para qué? Para poder identificar, autenticar, análisis de contexto, etcétera, etcétera. Hay APIs que permiten acceso seguro. Este es un ejemplo de un análisis de vulnerabilidad en una determinada organización. Lo que hacía esta API no ponía control, no era necesario poner nombre de usuario y contraseña, no era necesario autenticar, pero sí la respuesta no tenía control. Traía datos de la FIP. O sea que si después se ejecutó un script, en este caso se trajeron 1000 registros de la FIP, que tenían los nombres que uno pone, la FIP para los que no son de Argentina es donde están los impuestos nuestros. Pero los nombres que uno no el DNI, el nombre y apellido, etcétera, etcétera,
pero cosas públicas, no sensibles, digamos. Pero ¿qué sucedía? Si uno ese rango lo ponía del número, la FIP tiene, creo que son 9 números, ¿no? Si uno ponía del 0009 veces al 9999, iba a traer todo el padrón de Argentina, te lo iba a traer con esos datos no sensibles. Entonces, esa era una API sin restricciones. ¿Y qué utilizo yo para las API? OAuth.0 OpenID Connect se está viendo muy seguido. Entonces, OAuth 2.0 utiliza para autorización en las API, para dar la autorización en la API. Atento a que en el PDF que subí por un error mío, hago el FED rata ahora, acá dice autenticación, es autorización de la API. Entonces, a través de esto, uno puede acceder a los recursos. ¿Y cuál es la ventaja? No se comparte el token de acceso. Vamos a ver cómo funciona. El OpenID Connect es una extensión de Auth0 que se encarga de autenticar. Entonces, uno autentica, el otro autoriza. ¿Y con qué intercambian todo? Una de las formas es con JSON Web Token, a través de web, en donde uno, de token, se intercambian token, donde se va recibiendo token, en donde están los permisos o lo que se le asigna una vez que está autorizado. Entonces, lo que yo tengo, una API Gateway, que es el que va direccionando, en donde vas a autenticar y autorizar, siempre y cuando esté el token y Auth.2.0 o un certificado de cliente. Con esto hay un rate limiting y protección contra abuso, que es una limitación en el tiempo de conexiones, digamos, en la cantidad de conexiones. Por uno puedo poner 100 conexiones por hora para evitar acciones de denegación de servicio para un determinado servicio. O sea, el 101 tendrá que esperar a que se desconecten, no tener conexiones ilimitadas. Porque si uno hace un ataque de negación de servicio y el rate limiting no está configurado, entonces en una hora le puede tirar 2 millones de conexiones y al diablo con API. Cifrado utiliza la comunicación entre TLS y Mesh y Mutual TLS, vamos a ver después cuál es la diferencia, y análisis y monitoreo. Entonces, y dentro de este mundo de las API o aplicaciones, esto no son API, pero aparecen los Kubernetes, ¿no? Que son aplicaciones distribuidas que están en el mundo desarrollado por Google y liberados, en donde fue Google lo donó, y hay contenedores en donde hay muchas, o sea, dentro de este concepto son contenedores en donde se tienen todo lo que necesita esos contenedores para ejecutar una aplicación, biblioteca, códigos, la dependencia. Va a haber un clúster de estos contenedores con distintos roles, en donde hay todo un deployment de estos contenedores. Ahora, lo que yo tengo que hacer es asegurar, darle seguridad a estos contenedores y la resiliencia ante que la caída de un contenedor que se vuelvan a levantar sin afectarlos menos. Herramientas que aplican ZTA es Istio, Linker, Open Policy Agent, Project Calico, lo habíamos nombrado ya Calico, y la solución como Service Mesh, es una forma de Service Mesh, es una forma de que facilita la implementación sobre todo de la autenticación mutua, que permite que se comuniquen entre sí, todos los contenedores entre sí, donde hay un panel de control y una gestión de tráfico, balanceo de carga, es decir, para que un contenedor no se sature y se va distribuyendo la carga entre los distintos contenedores que forman parte de esa nube o de ese clúster de contenedores. En donde la diferencia, creo que fue en una slide, pero el TLS y con el Mutual TLS es que el TLS, si hay una slide después vamos a ver, pero el TLS
autentica el servidor. El mutual TLS se autentica el servidor y autentica el cliente. Así que hay mayor trabajo, o sea, tienen que mandar un certificado o un token del servidor al cliente y a su vez el cliente al servidor. Esa es la diferencia principal que hay. Entonces, ¿qué tipo de autorizaciones tenemos? Basado en la identidad, basado en los atributos y basado en los roles. Es decir, que ahora hemos hablado más que nada de los roles, en donde en la identidad se basa en el usuario, sobre la información del usuario, quién es, solamente no por el rol, sino por la identificación del usuario, y en el atributo se agrega estas autorizaciones especiales en base al atributo que se agregan a la identidad. Hoy el ejemplo que daba, si es médico y está funcionando en el hospital, si es una persona que está militar y se está conectando a un sistema de defensa en funciones, digamos. En donde acá vemos las características, cómo se otorgan los permisos, que la entidad utiliza toda una serie de conjuntos de atributos, en la entidad solamente el usuario, acá va un montón, la granularidad media, baja y alta. Uno puede tener varios atributos configurados. Por supuesto que vamos a ver que es la más difícil, más compleja, ¿no? Que es la más compleja de la implementación. La escalabilidad, la flexibilidad, ejemplo de uso, en el rol de vendedor, o sea, un usuario con el rol de vendedor o un usuario con el rol de gestor de contraseña o con un usuario con el rol de backup operator. Estos son permisos especiales que se dan por la identidad de la persona y este mismo por los atributos que tiene. El ejemplo del médico que está ahí escrito. Acá, sobre las políticas de acceso, los cambios de permiso, mantenimiento a largo plazo, esto es más complejo porque estos atributos pueden cambiar, la base de datos, aplicaciones comunes y adaptabilidad a los complejos dinámicos. Acá tienen para estudiar, analizarlos, entre estos. Entonces hablamos, el rol, en base a roles, son estructuras jerárquicas como resumen. En cuanto a atributo, alguien que necesita un control de acceso más flexible y granular, y la identidad más específico en el individuo. Acá yo tengo productos de RBAC, Azure Active Directory, de AWS, Okta, Oracle Identity Governance, de ABAC, Axiomatic, NetLab, IBM Security, Azure AD Conditional Access, y de identidades Okta, Ping Identity, ForceRock, CyberArk Identity. Algunas de los productos en base a estos roles como para yo poder identificar, autorizar. Ahora nos vamos a los endpoints. Entonces, ¿cómo es que yo monitoreo, detecto ante actividades maliciosas en los productos finales, los endpoints? Primero, es un monitoreo en tiempo real. Me permite detectar amenazas y malware. Por ejemplo, en estos momentos, yo acá tengo una Mac, en la Mac uso Norton, y en este momento hay una nueva versión, después la veré bien qué es lo que hace. Hay un Norton, para un monitoreo de malware en tiempo real, digamos, y me pidió acceso al disco para hacer ese trabajo. Después investigaré si lo pongo o no lo pongo, pero sobre todo qué es lo que hace. Entonces, en este caso, es un componente que me está detectando malware en tiempo real, no cuando yo paso el Norton al tiempo, ¿no? Sino permanentemente está monitoreando. Respuesta automatizada y remediación anti-incidente, análisis forense de comportamiento. Entonces, con esto yo voy a tener una visibilidad completa sobre los equipos, sobre todo qué software pueden correr, qué software no pueden correr, qué se le puede instalar. Tengo la facilidad, en el caso de que se robe o que haya algún tema de sustracción de una notebook ante el riesgo, entonces yo puedo bloquear el equipo
cambiar todas las contraseñas, cambiar todos los accesos, eliminar todo el equipo. Hemos puesto Sophos en un cliente con esas características. Prevención y detección de respuesta rápida ante amenaza, automatización de la respuesta a los incidentes y capacidad de análisis profundo para identificar las raíces de los ataques que están sufriendo desde un endpoint. Algunos de los productos, Carbon Black, Sophos, Sentinel, Microsoft Defender, CloudStrike, Falcon, en donde acá les pongo las características, algunos más fuertes en Windows, otros genéricos. Se ve que todos son anti-ransomware, estos que están acá. Evidentemente, estos son para organizaciones que tienen costo alto, ¿no? Entonces, para casos de uso contra malware y ransomware, monitoreo continuo de endpoint en grandes organizaciones, respuesta rápida automatizada a incidentes de seguridad, análisis forense post-incidente y cumplimiento normativo. En algún momento habíamos puesto en una empresa producto Mindcase. Esto es más para el lado forense, ¿no? Y Encase tiene una versión, pues Encase, la versión base, es que yo tomo el disco con una copia forense y después hago un análisis forense de lo que está ahí adentro, pero tiene una opción que puede estar haciendo un análisis en línea, forense en línea de todos los endpoints que están dentro de esa nube que está protegida. Inclusive se puede hacer un vuelco de memoria de un determinado cuando está trabajando esa persona. Y a partir de ahí, entonces uno con ese vuelco de memoria y puede analizar qué es lo que está sucediendo en ese equipo. Monitoreo, registro de tráfico y comportamiento de usuario. El monitoreo es la visibilidad que se le estoy dando a todos los servicios que están en tiempo real, que tenga que ver con qué es lo que está sucediendo en la red, en los equipos, que vea que yo puedo hacer el monitoreo, lo puedo hacer vía protocolo SNMP. A mí me trae mucha información que tiene que ver con las arquitecturas de los equipos, las fuentes, si una fuente está fallando, discos, si levanta temperatura. Y a través de SysLog, ese protocolo estándar, uno está trayendo todo lo que tenga que ver con los eventos. Los eventos desde el equipo hacia un lugar centralizado. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Depende de la herramienta con que yo estoy trabajando, muchas veces estos monitoreos van a parar a un 100, entonces me van a poder identificar de forma temprana actividades sospechosas, que pueden ser en hardware o que pueden ser dentro del sistema operativo. Estamos hablando dentro de los sistemas operativos, estamos monitoreando. Si yo compré una placa de video con un malware y esa placa de video con algo me está haciendo a nivel de hardware de la firmware, esto está por encima de la firmware de un servidor, ¿no? Así que vamos a ser sinceros en esta parte. Estamos hablando de monitoreo del sistema operativo o del hardware de la parte del calentamiento, estructura, levanta temperatura, esas cosas. Registro de acciones que pueden comprometer la red, o sea, saber si hay puntos de concentración de la red o hay mucho tráfico en determinado lugar, mejora la visibilidad sobre el uso de recursos y acceso. Los tipos de monitoreo, análisis de paquete IP, de protocolos, los IDS, IPS que están en la red, monitoreo de comportamiento de usuario, seguimiento de acceso y actividades. Con Encase uno podía monitorear todo lo que es seguimiento de usuario, monitoreo de aplicaciones, control de uso de las aplicaciones críticas, recursos que está usando las aplicaciones críticas. Claro, mientras yo me quiero poner al infinito con la cantidad de eventos que estoy mirando, evidentemente después tengo que procesar toda esa información. Tengo que tener una arquitectura importante para poder después sacar conclusiones. Y sobre todo que sea lo más proactiva posible toda esta arquitectura, ¿no? Entonces, yo tengo que saber cuáles son los puntos clave de nuestra red, entonces lo pondré en los switch dentro de los accesos a los data centers, en la salida a internet, puntos centrales donde hay activos críticos que estén haciendo. Esta herramienta yo lo puedo estar integrando con los monitoreos que estoy teniendo en el cloud, ya sea en Amazon o en Azure, o donde estén todos mis servicios.
O sea, los eventos de ahí también los puedo estar bajando y monitoreando. O puedo tener la herramienta de monitoreo, también la puedo tener en la web. Y OSIM, bueno, ahora no me acuerdo, OSIM lo compró AT&T y él te pone todo un servicio en la web, ¿no? Y vos mandás todos los eventos hacia ahí. Implementar soluciones de registro y análisis en tiempo real. Analizar y correccionar los datos de monitoreo. Esto es importante, es decir, la capacidad de que si yo tengo un incidente que se borró una base de datos, entonces puede hacer una trazabilidad hacia atrás de quién se conectó, de dónde, de qué lugar, etcétera, etcétera, y establecer alertas para actividades anómalas. Entonces, estas son herramientas comunes, Wireshark, que lo tenemos, es fácil tenerlo. Lumo es una herramienta nueva colombiana, que detecta amenazas, entonces enseguida hace todo un discovery de la red y analiza tráficos y o sea que es más que un IDS, y ante determinados eventos que pueden ser llamativos o que son, entonces uno puede disparar algún tipo de un trigger que hace algo, que bloquea un router, que el tráfico lo redirecciona, etcétera, etcétera. SolarWinds, monitoreo los sistemas, redes, Nagio, esto de software libre. Esto también podría estar Suricata, qué sé yo. Entonces, para la buena práctica es establecer políticas claras de monitoreo y la privacidad, asegurar el cumplimiento con normas de seguridad y protección de datos, y realizar revisiones periódicas en los registros de actividades sospechosas. Realmente, si yo estoy juntando eventos y no tengo nadie quien mire estos eventos, se me van a pasar por arriba todas las alarmas. Y a su vez, si yo quiero automatizar, como sería un SOC-less, que es el tema de tener todos los sistemas automatizados del SOC para darle todo lo que es el ciclo de manejo de incidente, evidentemente tengo que tener software acorde y todos mis procesos de negocio tienen que estar totalmente sistematizados como para hacerlo automatizado, porque si cualquier falla que pueda haber en esa automatización, dejé sin servicio a la empresa. Inmutabilidad de los logs. Ahora, todos esos logs, la inmutabilidad de los logs, ¿a qué se refiere? Yo almaceno los logs en donde se registran todos los eventos de auditoría para estar almacenados en una base de datos. ¿Qué sucede si el atacante entra en los logs y borra? Entonces, se va al diablo todo lo que es la parte de cumplimiento. Y a partir de aquel hecho que sucedió en Enron, donde salió el SOC, es un acta del gobierno de Estados Unidos que tienen que cumplir todas las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, y ahí lo que exigen es una cosa, es que los logs sean inmutables, o sea que no se puedan cambiar durante el tiempo de la guarda. Entonces, ¿para qué? Para evitar que después alguien que hace trampa los arregla los logs, borre las huellas. Entonces, con eso yo tengo integridad de los datos, voy a tener un hash, auditoría y cumplimiento de las normas, por ejemplo, en este caso SOC, investigaciones forenses, puede ser prevención de fraudes internos, que alguien robe información y borre los datos. Entonces, ¿cómo se implementan? Con sistemas que son de write once, read many, que son archivos en donde si el tiempo de guarda son de 90 días, en esos 3 meses ni siquiera el administrador puede borrar los datos. Todo queda ahí con permiso de lectura, pero el permiso de escritura no se puede hacer nada. Hay blockchain que guarda con el mecanismo de blockchain, se van guardando los logs, es decir, que se puede leer pero no se pueden modificar. Hashing y firmas digitales, o sea, yo le pongo un hash con firmas digitales, aunque sea un syslog de software libre, le pongo un hash con firma digital y bueno, lo estoy cumpliendo. Política de retención en la nube, control de acceso estricto. Entonces, ¿qué sucede? Acá, para los desafíos, el costo de almacenamiento. Estos logs
y yo guardo muchos logs durante, tengo que saber si tengo por disposición de política 9 meses, pero yo tengo que tener un cálculo de cuántos giga, tera o zettabyte se van a almacenar en ese tiempo, digamos, porque yo tengo que tener capacidad después de almacenarlo y sobre todo, independientemente de la capacidad que yo pueda tener de hacer análisis estadístico, todo eso que está ahí guardado, ¿no? Mucho da lugar a retención de datos innecesarios, porque puede ser, yo acá cuando yo defino los casos de usos, en donde en el ciclo de manejo de incidentes, yo tengo que guardar los casos de uso, son los datos que sean relevantes, ¿no? El tipo, cuando se conectó, horario, ahora puede ser datos intrascendentes, el usuario abrió un Word y lo guardo en el log, por 3 meses que abrió un Word, eso es ridículo. Ahora, si ese Word tiene datos confidenciales, yo puedo, bueno, haber cambios o escritura, cambio de escritura, eliminado ese Word, podría llegar a guardarlo, pero bueno, no es el hecho, uno se tienta de empezar a mandar datos, mando datos, y después, si ustedes ven el Event Viewer de sus propias computadoras Windows, van a ver la cantidad de logs que se generan de un momento a otro. Y el otro tema es dificultad para cumplir con derechos de olvido, porque ¿cómo hago yo si yo tengo un blockchain y alguien se presenta en la empresa nosotros cumplimos con GDRP y dice qué datos tienen míos almacenados, tal, bueno, esto hay que eliminarlo. Y yo tengo un blockchain, en una cadena de blockchain que no se elimina nunca más, me ponen una multa que me dejan tecleando. Entonces, bueno, en este caso hay que considerar en estos logs inmutables cómo los logs que se guardan si van a ser alcanzados por el derecho al olvido y cómo se trabajaría en ese caso para el borrado y la eliminación y no terminar cumpliendo una propia política que es el de resguardo de los datos personales. Entonces, como ventaja tengo confianza en la integridad de los datos, cumplimiento de las normativas, GDPR, SOC, PCI, DSS, resistencia a manipulaciones internas, seguridad a largo plazo. Como anécdota, en este momento estoy con un call center, este call center trabaja con un banco acá en Argentina, le están exigiendo normas de seguridad. Ya el año pasado, este año hay una revisión, y por ejemplo, este call center usa 40 computadoras que se conectan a las aplicaciones del banco, y en este momento el banco, los que serían los endpoints, ¿no? Y el banco en este momento le tienen que entregar, o sea, las 40 computadoras se las van entregando de forma paulatina para que el banco tome esas computadoras y las formatea y le ponga él los equipos, y ya la empresa pierde el control de esa computadora. Es el banco que va a manejar esos dispositivos finales. Y a su vez está pidiendo una cantidad de políticas que tenga que ver con la manipulación de datos personales y de controles. Hay que poner un 100 para poder registrar todos los movimientos cada vez que se loguea, control de datos, etcétera, nombre, contraseña. Entonces, lo están llevando de a poco y calculo que el año que viene van a ir profundizando hacia esta arquitectura. Resistencia a manipulaciones internas. Entonces, para evitar malas intenciones, ya sea por negligencia o en forma intencionada, digamos, de eliminación de datos, seguridad a largo plazo en cuanto a los logs. ¿Qué estándar apoyan a ZTA? El NIST SP800-207, yo se los di, en el CIP los tienen, la ISO 27001, 2022, no es un estándar que esté basado en ZTA, pero muchos de los controles confluyen SysControl, control recomendado para la ciberseguridad, entonces también tiene FIP 190 y FIP 200, la clasificación de activos según los impactos y la definición de los requisitos de seguridad basado en riesgo están establecidos ahí. Y a modo de resumen, lo que veo es una estructura que yo tenía, una VPN, yo tenía la empresa tiene su DMZ, firewall, una Active Directory, se le suman servicios cloud con Active Directory, aplicaciones que están en el cloud,
Entonces, que se acceden desde la empresa y lo acceden usuarios de la VPN. ¿Y qué es lo que me dices como resumen? Invisibilidad. O sea que no hay confianza implícita, nadie confía en nada. Se va a acceder en base a la identidad y el contexto. Hay una microsegmentación y software y la definición del perímetro definido por software, con el principio de menor privilegio, y los servicios están aislados. En cuanto a la identidad del usuario, hay una autenticación de usuario y dispositivo, hay una evaluación continua del estado del dispositivo y del usuario permanentemente, y se le van renovando los tokens. El contexto del usuario se lo va desde dónde se conecta de un lugar habitual, de acuerdo a sus funciones, a los atributos de su usuario. Va a haber una segmentación y un control de acceso, encripción de datos en tránsito y en reposo, ya sea cualquier herramienta que uno esté usando, los datos van a ir encriptados. Va a haber un monitoreo en tiempo real. Hay una microsegmentación, que es un control granular del acceso, o sea que ya el usuario va a acceder no a la red, sino a un determinado servicio, aplicación o una determinada porción específica de la red. Aislamiento de aplicación y dispositivos, porque van a estar aislados esas aplicaciones del resto de las aplicaciones. Al estar aislado, entonces no está expuesto todo el servidor, sino lo que está expuesto es una aplicación ante ese malware. Política de acceso dinámico, protección de carga de trabajos críticas. Después va a haber una contención de malware, va a haber aislamiento de dispositivos infectados, con estos procesos de los endpoints, o sea, cuando se conecte, quiera entrar en la red, va a ir a parar a una red de cuarentena de archivos maliciosos, cierre de conexiones de redes maliciosas, a través de Lumus o cualquiera de esa red, hay cualquier conexión es maliciosa, entonces va a haber un bloqueo de esa red. Se van a desactivar los servicios comprometidos, uso de microsegmentación, cifrado de comunicación y datos, política de acceso de menor privilegio, autenticación multifactor. Todo esto para contención del mal. Con los logs inmutables, lo que uno lo busca cumplir es la integridad, trazabilidad, autenticidad, o sea que los logs no sean, si bien pueden ser leídos, porque los logs tienen que ser leídos para ver dónde se dio un incidente o lo que sea, pero debe ser trazable, es decir, que uno puede hacer toda la trazabilidad de ese incidente, y debe haber una autenticidad. Y la característica, inmutabilidad criptográfica a través del hash, retención inmutable, o sea que se retienen y no se cambian, protección contra manipulaciones internas y externas, y cumplimiento de las normas, algunas normas que exigen esto. El monitoreo continuo, entonces tengo una detección temprana de amenazas, esto es importante, ser proactivo, porque si yo me entero antes que sucedan las cosas, entonces puedo bloquear ese firewall antes de que se comprometa. Ahora, si yo me entero cuando veo que mi base de datos de usuarios o la base de datos de pago me la están exponiendo en internet y me están exigiendo un rescate por esos datos, para esas bases de datos, entonces evidentemente soy totalmente reactivo, y luego a mí me queda ver qué hago con esa información que me sustrajeron y tapar los agujeros por donde se la llevaron. Por supuesto que es difícil llegar a ese nivel proactivo. Respuesta rápida ante incidente, cumplimiento de normas de vuelta, mejora en la postura de seguridad. En un contexto end-to-end, entonces hay una autenticación de usuario y dispositivo, o sea que yo voy a lo que yo necesito de la organización. Evaluación continua del estado de dispositivo, contexto de usuario, segmentación y control de acceso, encriptación de datos en tránsito y en reposo, monitoreo en tiempo real. Y otro que es un ecosistema distribuido, y eso estamos trabajando, lo cual es difícil, porque hoy estamos trabajando en un entorno donde tenemos servicios, todo el mundo tiene servicios contratados en la red, ya sea a través de aplicaciones o de Kubernetes o lo que se esté encontrando, hay API que está tomando elementos en tiempo real o procesos, usando ese proceso fuera de la organización
y uno trabaja con los resultados de esos procesos. Hay aplicaciones legacy que vienen de otra época, hay servidores on-premise, hay una cultura que hay que cambiarla o hay que ir ayornando a estas nuevas exigencias, porque si bien hay facilidades, de la misma forma hay facilidades, del otro la cara de la moneda, hay problemas que hay que ir solucionando. Entonces, en estos ecosistemas distribuidos, el lema es no confiar en nadie, verifica siempre, dudo siempre, autenticación y autorización continua, acceso con mínimos privilegios, segmentación y microsegmentación, 45.000 veces dije esta palabra, evaluación continua del contexto en el que uno está trabajando. Evidentemente, montar todo esto es caro. Faltando 2 minutos, llegué al final. Mi coronel. ¿La pregunta? Hay alguna pregunta, pero antes que nada le quiero agradecer y también destacar que más de 130 personas quedaron inmutables escuchando. Tenemos que restar 3, usted, yo y eventos, así que creo que se han satisfecho las expectativas de, en primer lugar, muchos de los detalles con que esta arquitectura se necesita implementar. Sí, y esto, lo que yo quise dar era no solamente definir el concepto, sino volcarlo con aplicaciones o herramientas que tengan, es decir, o sea, que no el qué, sino tratarle el cómo desde el punto de vista teórico, porque después, qué sé yo, cómo se configuran cada una de esas, eso después cada uno tendrá que capacitarse, estudiar una vez que decide, pero por lo menos, por ejemplo, Lumos, ahí puse Lumos, o puse entonces, bueno, a ver, pero ¿quién vende Lumos? O entonces listo, tal, y veo que me expliquen en qué consiste, ¿no? Pero para ir facilitando. Bueno. Sí, no, sin duda, y esa era una expectativa, mi coronel. Yo tengo la experiencia de los cursos anteriores, siempre la expectativa de los cursantes de este curso es qué tecnología, qué se recomienda, y usted les dio un panorama muy completo y también con detalle, así que creo que no solo lo valoran como docente, sino como consultor, lo tendrán en cuenta a la hora de su trabajo, porque realmente su experiencia y también la información que usted le ha proporcionado es muy valiosa. Había una pregunta que no quiero desatenderla, que yo creo que ya usted la respondió, pero ¿con qué tecnología se hace el aislamiento, aislación, con Intune o con otro software según la plataforma de cloud? Intune, bueno, si estamos en Intune, nos estamos yendo a EDR, ¿no es cierto? En eso, o sea, hay un cliente que hicimos, y él se certificó lo acompañamos en la certificación de Cyber Essential Plus, y se terminó, es una norma inglesa, y uno de los puntos que teníamos, bueno, para aislar las máquinas de estación de trabajo usaron Intune. Intune, que también trabaja con el concepto de sandbox, digamos, y ahí se corren las aplicaciones en una sandbox individual. Acá, a raíz de esta charla, entonces, cuando uno iba profundizando las cosas, veía y que marcan una diferencia como que EDR es un poco más que una sandbox. Entonces, Intune, o si no también tiene, también de sandbox tiene Citrix, una aplicación en donde una parte de su propia notebook pone las aplicaciones corporativas y la tiene aislada del resto de la notebook, pero sí está conectada con el Citrix Cloud o con la parte de la compañía que forma parte de ese segmento de red que está trabajando. Entonces, eso es como una conexión que yo tengo, como un canal que tengo entre mi computadora, una aplicación corriendo en la sandbox, con aplicaciones que están en la nube de Citrix, con aplicaciones que están on-premise y con un control MDM tipo mandatario de qué es lo que yo puedo correr, ejecutar dentro de esa estructura. Entonces espero que eso esté contestado. Si no, está mi mail y ya bueno, el que no lo tomó lamento, pero podemos ver después más detalles de estas cosas a lo que uno lo pueda ir ayudando
o viendo cómo hacer. Entonces, estamos en hora, 2 minutos pasados, pero bueno, tuvimos el tiempo. No, estás bloqueado, me parece. No sale la voz. Digo, su mail académico ya está compartido con los cursantes. Si quiere colocar su mail profesional acá en el chat, hágalo, porque probablemente los cursantes necesiten hacer alguna consulta más técnica. Mi coronel, si le parece, vamos cerrando. Todo esto ya ha quedado compartido. Sí, de acuerdo al contexto, esto debería ser a las 9, nos tendría que haber echado a todo el sistema LXACML. Nos venía sí. Si lo teníamos implementado de esa forma, en la política era de 7 a 9, a las 9, todo a su casa. Chao. Así es. Eso sería un ejemplo. Un buen ejemplo. Muchísimas gracias, mi coronel. Bueno, ha sido realmente una presentación. Aclaro el examen, son preguntas generales, no hay preguntas del detalle del renglón 3 del ENAI 24, así que, bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias a usted, le mando un abrazo, mi coronel. Hasta luego. Muy bien, yo saludo a todos los que han participado de esta presentación. Damos por finalizado el capítulo del módulo 2 de Argentina, de criptografía y ciberdefensa.